Mucho gusto saludar esta tarde a Guillermo Rosales, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores. Guillermo, ¿cómo estás? Rodrigo, muy buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad. Al contrario, pues tiempos muy interesantes. ¿Cómo está el mercado? Sobre todo, pues ya tenemos datos de los primeros 10 meses del año. Ha sido un año, pues que comparado con 2017 de ciertas caídas, pero todavía a niveles bastante óptimos. ¿Cómo está viendo el mercado en lo que va de este año y sobre todo hacia adelante? ¿Cómo ves la perspectiva? Bueno, el mercado interno automotor ha enfrentado un año difícil. Tenemos, una vez que han concluido 10 meses, los datos a octubre, una caída del 6.9%. Hemos llegado a una comercialización poco más de 1.147.000 unidades y como bien apuntas, a pesar de esta caída, sigue siendo el 2018 el tercer mejor año en la historia de la venta de vehículos nuevos en el país. El primero sería 2016. 2016, 2017 y 2018. Hay que recordar que justo 2015, 2016 fueron años muy buenos de venta, crecimientos muy importantes del 19% esos 2 años consecutivos. Y ya 2017 enfrentamos una caída respecto del año récord que fue el 2016, cuando llegamos a comercializar 1.603.000 unidades. El año pasado cerramos con 1.530.000 unidades y este año creemos que podemos andar en una cifra de 1.440.000 unidades, un poco menos del escenario más bajo que habíamos previsto. Sí. Y hacia el cierre de este 2018, ya prácticamente concluyendo las ventas de noviembre, tendremos datos la próxima semana, y diciembre, que son los mejores 2 meses del año, noviembre y diciembre. En esta ocasión estamos observando que va lenta la comercialización durante noviembre, habremos ya de constatarlo la próxima semana con datos duros. Estamos viendo que hay una gran incertidumbre en el mercado, tal como lo hemos enfrentado todo el año. Al inicio del año presente una incertidumbre entre los consumidores por los términos de la negociación del Telecán, el mismo proceso electoral que en julio nos llevó a renovar el Ejecutivo y el Congreso, y en estos últimos meses, estas últimas semanas, pues también cierta inquietud por parte de los consumidores respecto a las condiciones de la economía doméstica en los meses y en los años por venir. Ha habido mucho ruido con noticias como la cancelación del aeropuerto, los datos que acabas tú de referir en cuanto a la inflación, que si bien ha ido disminuyendo en comparación con el año pasado, sigue todavía en niveles elevados, y esto merma posibilidades de adquirir un compromiso de pagar una deuda, hacerse de un crédito. El crédito ha bajado 7.7% a lo largo del año, el número de financiamientos autorizados para la adquisición de vehículos. Las tasas de interés han subido, y ese es un entorno complicado. Por supuesto, estamos a un tema muy importante para la economía. El principal núcleo manufacturero en México sin duda es el sector automotriz, tanto en el aspecto de la exportación, pero por supuesto también el mercado doméstico, que es importante, ya nos lo decía Guillermo Rosales. Guillermo, preguntarte 2 asuntos muy concretos, pues se nos acaba el tiempo, pero es cómo ha impactado el tema de la gasolina, cómo se comporta en correlación con las ventas, y el tema del financiamiento, que es el 60%, tengo entendido, de lo que se desplaza en el mercado mexicano, ¿no? Mira, el incremento de los precios de los combustibles ha tenido un impacto en contribuir a disminuir el poder adquisitivo de los consumidores, y con ello parte de la explicación de por qué ha disminuido la tasa de ventas en México, esto que comentábamos al principio de la conversación. Creemos que en la medida en la que sigan la liberación de los precios y estén sujetos a una dinámica de mercado, ya no precios controlados, esto va a tener también cada vez una mayor influencia en la decisión de los compradores respecto del tipo de vehículo, haciendo un mayor énfasis en los vehículos con mayor eficiencia energética, mayor rendimiento de recorrido por uso de gasolina. Y en lo que toca al financiamiento, estamos ya en niveles del 68%
de participación de los vehículos financiados respecto del total de los vehículos vendidos en el país. Durante estos 6 años, la administración del presidente Peña hubo un avance muy importante. Pasamos de poco más del 50, prácticamente 51% al inicio de la administración, a este 68% que estamos reportando al mes de septiembre. Es muy probable que cerremos el año sobre 68, 69%, muy cerca del objetivo que nos pusimos del 70% de participación del financiamiento, todavía con una gran oportunidad para que un mayor número de consumidores adquiera vehículos por diferentes mecanismos. El sistema de autofinanciamiento, por ejemplo, que es un club de consumidores para la adquisición de un bien, en este caso de un automóvil, tiene una perspectiva, sobre todo en épocas en las que la situación se torna difícil, se empieza a hacer más complicada la autorización de un crédito tradicional por parte de los bancos, de las financieras. Entonces el autofinanciamiento se vuelve una opción atractiva, interesante para los microempresarios, para los jóvenes que no tienen a lo mejor un historial crediticio y pueden enfrentar mayores restricciones en el crédito tradicional. Entonces tenemos mucho para trabajar. Creemos que en la siguiente administración que encabezará Andrés Manuel López Obrador, debe de seguir el diálogo, la comunicación efectiva entre la industria automotriz y las diferentes dependencias del Ejecutivo Federal para poder mejorar las aportaciones que hace el sector a la economía, como lo ha venido haciendo, y para generar mayores empleos, mayores oportunidades de progreso para el país. Por último, brevemente, el dato, ¿cuántas personas se emplean en el sector automotriz mexicano? En todo el sector automotriz, tanto lo que es la industria, el comercio, como los colaterales, estamos hablando de talleres, etcétera, estamos hablando casi de 2 millones de personas. Pues importantísimo. Muy importante. ¿Del PIB qué representa? Estamos ya arriba del 3% y el 18% del PIB manufacturero. Es importantísimo el sector. Y la principal fuente generadora de divisas, este año estaremos cerrando cerca de 80,000 millones de dólares de divisas netas, es decir, ya descontando las importaciones de las exportaciones, 80,000 millones de dólares, seguramente estaremos muy cerca de ese dato. Es un sector clave realmente. Guillermo, como siempre, un gusto tenerte por acá. Muchas gracias, Rodrigo. Vamos a hacer un